Hola, bienvenidos. Soy Flor Chávez de los Servicios Hispanos de la Biblioteca. Bienvenidos a ustedes, ya los conocen, nos acompañan cada mes y está aquí el profesor Raúl Castillo. Raúl Castillo, ¿quiere presentarse, por favor? Bien, profesor de Elgin High School hasta este verano. Aquí estoy para servirles y qué bueno que nos vayan a escuchar esta historia. Y también tenemos a Sherry Wizard, que es nuestra terapeuta. Sherry. Hola, ¿cómo están? Qué bueno que nos acompañen. Estamos aquí para, ojalá, que puedan identificar con algo que vamos a hablar. Bienvenidos a todos desde donde quiera que estén. Gracias por sintonizarnos, por vernos. Y empezamos con una historia de 100 historias. Les hemos comentado anteriormente que el profesor tiene un libro que se llama 100 historias, donde ha recopilado historias de sus estudiantes y los ha puesto en este libro. Y pueden pasar a la biblioteca cualquier día, lo tenemos aquí, la primera y segunda edición, ¿verdad, profesor? Así es. Y pueden sacarlas para llevárselas a su casa y seguir leyendo más historias. En esta ocasión hablaremos, como en todas las anteriores, una historia real que se la contaron al profesor y el profesor la escribió. En este proyecto contamos historias, porque no siempre nos atrevemos a decir o a hablar, y aquí queremos hacer una voz de los jóvenes. Esto podría ser una fuente de inspiración y de aprendizaje para todos ustedes, y también que nos acompañe nuestra terapeuta para que ella pueda hablar exactamente de los temas o los puntos importantes de esta historia y que podemos analizar, y alguien especializada como ella les pueda dar sugerencias. Y adelante, profesor, bienvenidos a todos, y comenzamos con la historia. Perfecto, muchas gracias. Y gracias a ustedes por escuchar. La historia la titulé Accidentes. Mi vida familiar siempre ha sido inestable. En primer lugar, mi estructura familiar es muy complicada. Mi mamá y mi papá se habían casado cada uno por su cuenta previamente. Él tenía 2 hijas, mientras ella tenía 1, y luego ya juntos me tuvieron. Algunos de mis primeros recuerdos son de una persona en mi casa gritándole a la otra. A veces era una discusión tonta, como que una hermana tomó un juguete de otro. Pero otras peleas eran mucho más graves. Mis padres siempre fueron lo peor de las peleas. Nunca parecían llevarse bien, y por alguna razón yo nunca pude entender por qué. Los dos eran buenos seres humanos, sumamente normales, reunidos en un matrimonio, pero nunca tuvo sentido que ni siquiera pudieran ser amables el uno con el otro. Luchas que iban desde una disputa corta que terminaba en una noche de silencio hasta las voces a los 4 vientos y llanto y más gritos que en un partido de 2 acérrimos rivales. La peor pelea, sin embargo, vino hace ya bastantes años. Mi papá había peleado con una de mis hermanas, la que es su hijastra. Él había ido a parar dándole patadas a la casa y más tarde, accidentalmente, arrojó alguna de las cosas de ellas almacenadas en el sótano hacia la calle. La lucha entre mi papá y mi hermana eran terribles. Lo más trágico era que ninguno de ellos era completamente culpable o libre de culpa, y que mi madre hacía peor el asunto al ponerse automáticamente al lado de mi hermana. Lo que comenzó como un comentario insolente, pronto se convirtió en un duelo entre adultos con palabras venenosas contaminando el aire. Fui a mi habitación para dejar de oírlos. Después de un rato, que me pareció una eternidad, me decidí a salir. Tenía que salirme de ahí. Crucé la sala donde estaban mis padres en medio de pedazos de esto y de aquello. Luego me subí a mi bicicleta y me alejé. Después de esperar por un tiempo, decidí que probablemente ya era suficientemente seguro como para regresar a casa. Encontré a mamá decidida a abandonar la casa. Ella y yo terminamos yendo a un centro de almacenamiento para guardar el resto de las cosas de mi hermana para que mi papá no las tirara. Mamá y yo estuvimos en silencio por un rato y no sé exactamente cómo empezó. Nos pusimos a hablar. Finalmente le pregunté, en primer lugar,
¿Por qué se casaron? Yo iba a romper con él, pero luego me enteré que estaba embarazada. Me dijo secamente. Espero que nunca tenga que sentir lo que sentí aquel día. Pensar que yo era un accidente terminó de romper mi corazón. Lo peor fue que yo empecé a sentir que todos los problemas que mis padres habían tenido habían sido por culpa mía. Si yo nunca hubiera existido, entonces no habrían sido empujados el uno al otro de la manera en que estaban. Podrían haber sido felices. Yo llevé esa carga conmigo durante mucho tiempo y, para ser honesto, todavía se siente en mis espaldas a veces. Últimamente he hablado con algunas personas acerca de esto y me han ayudado a darme cuenta que no es mi culpa. Mi hermana probablemente fue quien me hizo sentir mejor. Ella me ayudó a entender que no importa cómo es que vine a este mundo, ella está contenta de que estoy aquí. Y hay un montón de personas que se alegran también. Desde entonces he tenido realmente grandes amigos que me dicen al mismo tiempo de cosas y cada día se pone un poco menos difícil mi situación. Sin embargo, debido a la experiencia de mis padres, soy muy cauteloso acerca de la manera en que vivo mi vida. No quiero terminar como ellos. Aun y cuando los quiero mucho, no quiero ser como ellos. No quiero ser infeliz y nunca desearía que mi hijo se sintiera de la misma manera en que por mucho tiempo yo me sentí. Reconozco también que mis padres han hecho muchos sacrificios por mí y se los agradezco, pero no me gustaría para nada repetir su error. Todos los días trabajo un poco para sentirme a gusto con mi propio yo, sobre todo dentro de mi familia, tratando de ser la persona que quiero ser. He sobrevivido a esa gran crisis de mis padres. Escribir sobre mis problemas, que más bien eran sus frustraciones, me ayudó a sobrellevar la ya de por sí crisis de la adolescencia y las responsabilidades de la escuela. No sé ni cómo le hice. Creo que mi mérito fue simplemente no dejar de ir, no renunciar así como así. En este momento, a punto de graduarme de la secundaria, tengo la intención de asistir al Augustana College a estudiar escritura creativa en el otoño. Esta fue la historia, accidentes del libro 100 latinos, 100 historias. Espero que nos escuchen ahora con atención. Muchas gracias por compartir la historia. Qué fuerte, ¿verdad, Sí. Sherry? ¿Qué nos puedes decir? Sí, bastante fuerte. Bueno, hay tantos temas, ¿verdad? Uno que se ve planamente como esas peleas que tratamos de hacer atrás de la puerta o en el sótano o afuera para que no oyen mis hijos, que sí lo oyen, ¿no? Entonces no es importante entender que ellos van a ser afectados por las peleas de uno, ¿no? Bueno, la otra también, un tema que salió que es bastante común, son las familias que se hacen uno de dos diferentes, ¿no? Que el padrastro y los otros hijos y todo. Y eso no es fácil para nadie, para nadie. Entonces, siempre hay peleas y conflictos y la verdad, la mamá de uno se mete para proteger a uno y bueno, siempre hay problemas así. Entonces, eso también una descripción muy bonito o difícil de ese fenómeno, ¿no? Pero yo creo lo que me pegó más en esta situación fue el hecho de que esta niña descubrió se descubrió o se identificó como un accidente y culpable de la situación de su familia. También es muy común que se embaracen antes de casarse. Todos lo sabemos, ¿verdad? Y tan importante es la manera de que uno le explique
por qué o qué fue lo que pasó o lo que sea. Siempre yo creo que los padres tienen que darse cuenta y ponerse en el lugar del niño cuando lo van a hacer, cuando lo van a explicar, ¿verdad? Porque eso me imagino de una manera muy difícil o de una manera que esa señora estaba harta de la situación, que lo dijo así como sí, pero la verdad hace mucho más daño si uno no tome en cuenta cómo lo va a recibir el niño. Un adolescente. Sí. Más en la edad de él tan difícil que están y que están buscando su identidad y que están haciendo tantas cosas en ese momento. Yo creo que fue el momento, no fue el momento ni la forma más bien, ¿verdad? Sí. Es a lo que te refieres, de que se puede decir. Bueno, y la verdad se van a dar cuenta, ¿no? Saben la matemática, sí se van a dar cuenta, sí, ¿verdad? Sí. Pero, y entonces la manera de explicárselo es una manera que no le cambie como ellos mismos se ven, ¿no? Que ellos pueden ver que fueron bienvenidos, ¿no? Y que no se sienten culpables. Obvio. Eso te iba a decir, que cuál era la consecuencia, por ejemplo, de que no tomaran en cuenta esa parte y decirlo así abruptamente de, sí, me casé porque tú venías en camino, entonces esa es la consecuencia. Entonces, de que reciben la culpa, se sienten culpables. Pues sí, se sienten culpables, se siente no querida, porque también esta niña habló de que no sentía que valía nada, ¿verdad? Porque no era esperada, era un accidente, ¿no? Y por accidente vino, entonces no vale como valen los otros que fueron esperados o buscados, ¿no? Y eso a esa edad, a la adolescencia, es fuertísimo. Eso cala, sí. Sí, cómo no, pues es sí. su origen, ¿no? Sí. O sea, cómo te trajeron. Sí. Y haberse pasado por todas las peleas y después de uno muy grande y después sentirse culpable por eso, ¿no? Porque si no fuera por mí, no estarían peleando. juntos. Sí. O no estarían aquí. No estarían juntos. Creo que tocan puntos bien importantes, ¿no? Por ejemplo, los embarazos, que siempre hemos hablado, bueno, no siempre, hemos hablado muy frecuente en las historias de los embarazos no deseados, ¿no? Las consecuencias que tiene. Luego también la violencia doméstica, sí. de la manera en cómo sus papás se comunicaban, que no era muy sana, y cómo le puede afectar las consecuencias. Pero también decías otro punto, creo que era pues las familias como se les llama compuestas, que sí. vienen sí. él con los suyos, ella con los suyos, y luego los juntan y bueno, se piensa que todos van a estar muy felices hasta siempre, ¿verdad? Pero nunca es así, ¿verdad? Es los tuyos, los míos y los nuestros, ¿no? Entonces se vuelve una dinámica bastante complicada. Desafortunadamente cada vez es más común. Lo queremos ver como normal, pero yo todavía no lo puedo ver normal, lo veo como más común. Es muy común, pero no es normal, es difícil, porque también existe la otra parte de la antigua relación también. Bueno, en esto no se habló de eso, pero eso también complica bastante, ¿no? De que, bueno, que todavía tiene que hablar con la ex y que ella tiene que hablar con el ex y que no sé qué. Y también uno de padre se siente quiere proteger a sus hijos, ¿verdad? Sí. No importa quién sea, que sea mi amado, pero no le hables así a mi hijo, ¿no? Y entonces eso complica porque no se habla mucho antes de casarse, antes de juntarse. Y entonces si no se habla antes de cómo lo vamos a hacer, ¿verdad? ¿Quién va a corregir a quién? ¿Cómo lo queremos hacer? Los límites, todo eso. Entonces, destinados a tener peleas, ¿no? Porque asumiendo de que todo va a salir bien, no. No, y también no va a ser. pensar
en que cada niño, en que cada familia tiene sus propios valores, sus propias reglas, la manera en que lo educaste, ¿no? Y entonces de repente llegas tú, que ya traes tu bagaje, tu propia modos y formas, todavía tus hijitos que compartiste con la otra persona, entonces se juntan y se vuelve todo eso. Es bien importante. Entonces lo que tú sugieres que es, en estos casos, de que pongan reglas antes. Pues sí, que se hablen muy derecho acerca de cómo va a ser la situación, ¿no? ¿Quién va a pagar para qué y cómo vamos a trabajar en la casa y eso, porque tiene que haber, porque es un cambio drástico y no, el amor no vence todo cuando se trata de una familia. En las novelas, sí. ¿Mande? En las novelas, sí. Pero ni en las novelas. No, pues se hacen novelas de eso. Sí. Pues sí. Sí, entonces es muy importante que planeando la boda y también planeando posboda, ¿no? ¿Cómo vamos a vivir? Sí. Las reglas, ¿no? ¿Quién Los va a chicos. pagar del dinero, de todo eso, ¿no? Y cuándo nos vamos a meter, por ejemplo, uno de la parte de la historia dijo que una hermana estaba peleando con la otra por un juguete, y cuándo nos vamos a meter y cuándo vamos a dejar que ellos lo resuelven solitas, ¿no? Claro. Porque eso también, ¿no? No, que tu hijo, no, que mi hijo, que... Bueno, es que vuelve una situación tóxica, la verdad. Sí, entonces es muy importante que planeen primero cómo quieren vivir, antes de que unan a las familias. Y aquí también existía lo que decíamos en un principio, la violencia, ¿no? Sí, la violencia como... Bueno, todo depende a qué grado. Bueno, yo digo, la violencia verbal es horrible también. Aquí había muchas. Sí, sí, es horrible también, y uno tiene que saber cuál es su límite, ¿no? Es difícil para las mujeres o para los hombres dejar una relación, un compromiso, pero la verdad se está haciendo daño a uno mismo, a los hijos, a la comunidad en sí. Y hay muchos recursos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando esta señora salió de la casa, pues hay refugios, hay agencias donde uno puede buscar ayuda. Aquí en Elgin hay el Community Crisis Center, que es buenísimo para esas cosas, y uno puede buscar ayuda, y no tiene que ser golpes para que sea violencia. Muchas veces piensan, es que es violenta tu relación. No, porque no me golpea. No, nada más, como dices tú. Pues hay muchos tipos de violencia. Y esas heridas de las cosas que uno le dice son las que están adentro, que uno no los presenta, ¿verdad? No son obvios, pero duran más, ¿verdad? El ojo se cura. ¿verdad? El ojo morado, que pasan pues no sé cuánto tiempo y ya. Pero las heridas adentro entonces le hace a uno ver el mundo diferente, verse uno diferente, uno empieza a creer lo que le está diciendo, si le está controlando el dinero y todo. Es muy importante que busque ayuda, que hable con alguien de la escuela, con alguien de la iglesia, con alguien de la policía, donde sea, para buscar ayuda. O un maestro muchas veces, ¿no? A veces les da miedo a los jovencitos ir a la policía o algo, o decir, qué pena, pero hasta con los maestros pueden acercarse también, o en la escuela también. Pues en la escuela hay trabajadores sociales donde uno puede hablar con los consejeros también. Con un adulto de confianza, si uno comparte lo que le está pasando, esa persona le puede ayudar a buscar recursos. Sí, es importante que busquen ayuda. Sí. Porque ahorita a lo mejor hay niños que están pequeños y dicen, no se va a acordar. No, sí se acuerdan. Se acuerdan. Y cuando van creciendo y dicen, ¿y ahora por qué mi hijo hace esto? Pues porque traen toda una historia. ¿No? Y se le vuelve normal. Y entonces cuando están fuera de una situación así,
se sienten incómodos. Entonces una relación sana, donde no hay gritos, donde no hay peleas, donde no hay caos así, se siente incómodo, se siente aburrido, se siente eso no es para mí, y entonces por eso continúa esa violencia, se repite por generaciones solo porque eso es normal. Si uno no sale de su jaulita, ¿verdad? Uh-huh. No va a saber lo que hay afuera. Y entonces, y cuesta aprender cómo vivir sin esa violencia. Aunque uno no le guste, pero la otra parte se siente, bueno, el opuesto se siente raro también. Sí, porque una vez escuché que las personas buscamos lo que es conocido para nosotros. Uh-huh. Y si lo que conocimos de niños o de adolescentes, o como sea, fue la situación violenta, pues ahí nos vamos a sentir cómodos, porque pues es como dices tú, es algo natural, algo normal. Sí. Bueno, y no es consciente, no es que, sí, voy a buscar a alguien así, igualito a mi papá. No. Están buscando a alguien completamente diferente, así lo dicen, ¿verdad? Pero vuelven a encontrar. Al principio sí, a lo mejor se muestra como alguien diferente, sí, pero ya a la hora de la hora resulta que no era diferente. Los abusadores no abusan al principio. Así es. Si fuera así, estarían solos, ¿no? Sí, tienen su encanto, ¿verdad? Ellos buscan la manera de buscar sus víctimas. Muy bien. ¿Usted, profesor, qué puede decir al respecto? Pues, primero que nada, la verdad los consejos, los puntos que está tocando la terapeuta son muy buenos, de qué hacer cuando se hacen estos casos. El muchacho, el estudiante, hizo algo también muy inteligente, escribir. Uh-huh. Esa fue su forma de liberar sus angustias, fue la forma de liberar su depresión. No habló con ningún adulto, pero por lo menos escribió. Uh-huh. Y no habló con ningún adulto, pero por lo menos sabía qué es lo que no tenía que hacer. Tal vez no sabía qué podía hacer, pero sí sabía que faltar a la escuela no era una solución. Okay. Y eso es lo que le aplaudo, y esa es la razón de que esta historia está aquí enfrente de ustedes. Estas historias son como una guía, como un pequeño GPS para decir, mira, voy para allá y allá hay un accidente, allá hay un problema, hay un tráfico. ¿Qué voy a hacer cuando me lo encuentre? ¿Cómo le puedo sacar la vuelta? Entonces, para eso son estas historias. Son para el estudiante, son para el papá también. Si el papá está en esta situación, ya la terapeuta ya dijo qué hacer. Y en el caso del estudiante, también te está dando una idea. Cuando tengas un problema, habla con nadie. Y si no te sientes con la confianza de hacerlo, escribe. Uh-huh. Y ahora, si se fijaron en el final, ¿qué dijo el muchacho? Que quiere estudiar. ¿Para escribir? Para escribir. Uh-huh. Que quiere estudiar para escribir. Entonces tal vez a veces de algo malo puede surgir algo bueno. Uh-huh. Puede surgir algo bueno. Y maestros, también este mensaje es para los maestros. No todo el muchacho que es rebelde o que es flojo, aparentemente, es porque es un mal alumno. Simplemente que está pasando por crisis como estas. Uh-huh. Mejor es preguntar. Sí, ¿verdad? Lo mejor es tratar de conocerlo o conocerla para ver cómo se le puede ayudar, porque si nada más etiquetamos, aquí tenemos la gran... Se tacha por sí, es esto. Sí. O es de educación especial, a veces salimos con eso, pero no, simplemente hay que conocer a los muchachos. Uh-huh. Tener más empatía, ¿verdad? Tener más empatía. Y por el otro lado, ser proactivo. Jóvenes, yo sé que están en la edad de la adolescencia, en la edad del amor y todo eso, pero piensen en estos casos. Si vas a tener relaciones con alguien, tienes que pensar, ¿y si salgo embarazada? Y si ella sale embarazada, vamos a tener un niño por el resto de nuestras vidas. O sea, tienen que pensarle antes. Y ningún método de protección es 100% efectivo. Ninguno. No. El único es... Y también, no, es el único. Y también las enfermedades, porque un bebé dices, bueno... A veces es lo más barato, ¿eh? A veces quedar pero hay embarazada enfermedades que son de por vida y que te limitan en algunas cosas. Afortunadamente ha avanzado mucho la ciencia y muchos ya no mueren, pero hay enfermedades que sí limitan a las personas. Sí. Entonces, piénsenlo siempre 2 veces. Deténganse a pensarlo antes de tomar cualquier decisión. Y los papás también,
que sepan que todo lo que hacen va a traer consecuencias buenas o malas con sus hijos, todo lo que hacen, lo que piensan, lo que dicen, ¿no? Y lo que no dicen y lo que y no lo hacen. que no dicen también, y lo que, cierto, lo que no hacen. Entonces, estar muy pendientes de todo lo que está pasando alrededor, Sí. y que todo afecta bien o desafortunadamente. En este caso era impactante para el joven, así que mucho ojo, ¿verdad? Mucho ojo. Y muchachos, ya saben, como les hemos dicho antes, no corten su vida cuando estén en un problema de estos. Este muchacho pudo haber tenido las razones, las excusas para decir, no me quieren, no fui bienvenido, imagínate, no fui bienvenido a este mundo, no, nadie me quería tener en este mundo, entonces me voy. No, ese no es el camino. Este muchacho encontró el camino y tú también lo puedes encontrar. Muchas gracias por estar aquí, gracias profesor, por una historia más, gracias a ustedes por vernos, y lo último que quiero decirles, y ustedes también si quieren decir algo, pero pidan ayuda, hay ayuda siempre, va a haber ayuda siempre. Si no, se busca, pero hay lugares donde pueden encontrar ayuda o personas, como dicen ellos, y pues muchas gracias. ¿Algo que quieran decir ustedes? No, muchas gracias y nos vemos pronto. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.